Hoy vamos a estar revisando el tema de hidrolipoclasia ultrasónica. Hidrolipoclasia ultrasónica. Revisando etimológicamente el término hidrolipoclasia ultrasónica, vamos a partirlo en 4 partes para su análisis. La palabra hidro significa agua. La palabra lipo, grasa, y clasia significa romper. Y la palabra ultrasónico o ultrasónica quiere decir que todo esto se hace a través de ondas ultrasónicas o a través de un ultrasonido. La hidrolipoclasia ultrasónica consiste en la aplicación de solución fisiológica estéril en áreas donde están las adiposidades localizadas. Posteriormente se aplica ultrasonido produciéndose en el tejido un efecto de ruptura del tejido adiposo por cavitación. Esto es básicamente la definición de hidrolipoclasia ultrasónica. Es un procedimiento médico estético mínimamente invasivo que consiste en la previa hidratación del tejido adiposo con una solución fisiológica estéril. Posteriormente se hace una sesión de ultrasonido en estas áreas previamente hidratadas con el objetivo de conseguir que este tejido adiposo se rompa. El creador fue Mauricio Ceccarelli en el año 1990. A partir de la fecha, la hidrolipoclasia ultrasónica ha sufrido diversas variaciones que hoy vamos a mirar. Si estas modificaciones que le han hecho a la hidrolipoclasia ultrasónica realmente sirvió o no sirvió. Ya que dentro de la terminología de la hidrolipoclasia ultrasónica contamos con el ultrasonido, todos los ultrasonidos, independientemente si es de 3 megas, de 2 megas o 1 mega, o independientemente si es una ultracavitación, todos los ultrasonidos tienen la capacidad de producir una cavitación o tienen la posibilidad de cavitar. Se habla de cavitación cuando una onda ultrasónica atraviesa un líquido produciendo unos ciclos de alta presión o compresión. Esta compresión genera ciertas burbujas. Estas burbujas comienzan a absorber la energía ultrasónica hasta que revientan, generando daño del tejido donde se está llevando a cabo este proceso de cavitación. O sea que finalmente el propósito de la cavitación es generar ciertos microdesgarros de los tejidos donde se lleva a cabo este fenómeno. Todos los ultrasonidos tienen esta capacidad, unos más que otros. Básicamente es una capacidad de las ondas ultrasónicas. Entonces, el efecto cavitatorio aumenta con la hidratación del tejido adiposo. Claro está que si la cavitación se produce cuando la onda ultrasónica atraviesa los líquidos generando burbujas por compresión, entonces lo que quiere decir es que es necesario un medio acuoso, un medio hidratado con el objetivo de que la cavitación sea mucho más efectiva. Esto explica por qué motivo, razón o circunstancia se utilizan ultrasonidos en este tratamiento médico estético denominado hidrolipoclasia ultrasónica. Nosotros habíamos visto en clases anteriores que usualmente se manejan hoy día 3 tipos de ultrasonidos. Uno de 1 mega, muy utilizado en la rehabilitación física, en el campo de la fisiatría, en el campo de la fisioterapia. 1 mega equivale a 1.000.000 de hercios por segundo. Entre mayor sea la frecuencia o mayor sea la velocidad de emisión de la onda ultrasónica, más la onda ultrasónica se dispersa y menos penetra. Por eso el ultrasonido de 3 megas que vibra 3 millones de hercios por segundo penetra menos que un ultrasonido de 1 mega que es de fisioterapia. Esa es la razón por la cual siempre se dice ya de manera inclusive automática que los ultrasonidos de 3 megas son para estética y los de 1 mega son para el campo de la rehabilitación física. Pero tenemos un ultrasonido potencializado que se llama ultracavitación, es de muy baja frecuencia
Usualmente la frecuencia es de 40 a 60 kilohercios. Decíamos que un ultrasonido de 1 mega es 1.000.000 de hercios por segundo, pero de 40 kilohercios quiere decir que vibra 40.000 veces por segundo, o sea que es muy poquito. La ultracavitación usualmente vibra por debajo de un ultrasonido de 1 mega, lo que quiere decir que penetra mucho más. Hay algunos datos que aseguran que una ultracavitación puede penetrar entre 7 a 8 centímetros de profundidad. Eso implica entonces de que las personas que son candidatas para la aplicación de la ultracavitación son aquellas que tienen adiposidades o panículos adiposos sumamente gruesos, correspondientes a un paciente que es prácticamente obeso mórbido. Entonces, no es conveniente en este orden de ideas poner ondas ultracavitatorias o poner una ultracavitación a una persona que no sea diagnosticado como obeso mórbido. Entonces, siempre nos quedamos con el ultrasonido de 3 megas para realizar el procedimiento de hidrolipoclasia ultrasónica. Los textos de medicina estética sugieren que no necesariamente se debe hacer hidrolipoclasia ultracavitatoria, es decir, hoy hay una moda en la cual a muchos pacientes se le hace el procedimiento de hidrolipoclasia y en vez de utilizar el ultrasonido común para realizar este procedimiento, terminan realizándolo con una ultracavitación. El comportamiento de la ultracavitación en un tejido que ha sido previamente hidratado es un procedimiento de alto riesgo, porque la hidratación del tejido hace que la respuesta del tejido cuando utilizas una ultracavitación sea mucho más exagerada y dado a la penetración de la ultracavitación podría someter a otros tejidos vitales como por ejemplo hígado, vaso, páncreas a la exposición de esta onda ultracavitatoria, especialmente en los pacientes que no tienen una adiposidad muy gruesa. Lo importante o lo que se busca es que la onda ultracavitatoria, que puede tener un alcance de 8 centímetros de profundidad, se quede todo en tejido adiposo y no entre al saco peritoneal o al sitio donde están las vísceras, que son de suma importancia cuidarlas. Entonces, eso es lo que les puedo comentar en cuanto a la ultracavitación. Entonces decíamos que la hidrolipoclasia ultrasónica es un procedimiento a través del cual usted hidrata previamente el tejido adiposo antes de utilizar un ultrasonido con el objetivo de romper este tejido adiposo. Entonces ya estamos hablando del terreno de los hidratantes o el terreno de hidratación del tejido adiposo. Decíamos que es un procedimiento a través del cual se infiltran soluciones fisiológicas estériles. La pregunta es, ¿cuáles son esas soluciones fisiológicas estériles? Tenemos 3 categorías, las hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. El término hipotónico, el término isotónico y el término hipertónico están fundamentados en la concentración de electrolitos de la sustancia que usted está inyectando. Entonces, nosotros tenemos en el plasma sanguíneo y en el espacio extracelular, tenemos en el plasma sanguíneo y en el espacio extracelular o tejido extracelular o intersticial, tenemos plasma y tenemos electrolitos. Entonces, hay una concentración X de electrolitos en nuestro plasma sanguíneo que es sometida a, digamos que es tenida en cuenta como una base para fabricar sustancias fisiológicas de uso médico para utilizar en pacientes que seguramente por alguna razón, motivo o circunstancia hay que ponerle suero. Entonces, con base en esta concentración de electrolitos del plasma y del espacio extracelular, son fabricadas otro tipo de sustancias. Entonces, es aquí donde surgen 3 conceptos. Una solución hipotónica es una solución cuya carga de electrolitos es inferior o es menor que la del plasma. Entonces, como el agua de grifo, por ejemplo, el agua destilada,
y otras sustancias como el cloruro de sodio al 0.45% son hipotónicas. Quiere decir que su carga de electrolitos es inferior a la carga de electrolitos del plasma. Las soluciones isotónicas, la palabra iso significa igual. Entonces, cuando hablamos de soluciones isotónicas, por ejemplo, estamos hablando de una solución o una sustancia cuya carga de electrolitos es igual a la carga de electrolitos del plasma. Y las soluciones hipertónicas, en este caso, la carga de electrolitos es mucho mayor a la carga de electrolitos del plasma o del tejido extracelular. Ahora, ¿esto en qué se diferencia? O sea, ¿cuál es la función de cada una de estas sustancias o cuál es el efecto de estas sustancias? ¿En qué puede afectar la carga de electrolitos de la sustancia que se está inyectando con el espacio extracelular o nuestros tejidos corporales? Bueno, aquí hay una regla inversamente proporcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A menor carga de electrolitos de la sustancia que se está inyectando, más va a hidratar. A menor carga de electrolitos de la sustancia que se está inyectando, mucho más va a hidratar. Y a mayor carga de electrolitos, menos va a hidratar y por el contrario va a deshidratar. Entonces, por ejemplo, aquí miremos la solución hipotónica. La solución hipotónica, como por ejemplo el cloruro de sodio al 0.45% o el agua destilada, que son soluciones hipotónicas, tienen una carga inferior a la carga de electrolitos del plasma, por lo tanto son excelentes hidratantes. Se crea un flujo o un movimiento de líquido que se mueve de afuera de la célula hacia el interior de la célula generando un edema. Por lo tanto, las soluciones hipotónicas tienen una mayor capacidad de hidratar este tipo de células, claro está. Ahora, una solución isotónica es una solución que tiene una carga igual a la carga de electrolitos del plasma, por lo tanto no se crea un flujo, no hay movimiento de flujo hacia ninguna parte. Recordemos que en la difusión hay movimiento de flujo de mayor concentración a menor concentración y en la ósmosis se crea el movimiento de menor concentración a mayor concentración. Aquí estamos hablando de la carga de osmolaridad de la sustancia, que siempre hace que la sustancia se mueva de menor concentración a mayor concentración, que es lo contrario a la difusión. En las cargas isotónicas, por ejemplo, en las soluciones isotónicas, como la carga de electrolitos es igual, entonces no hay movimiento de flujo para ninguna parte. Y las soluciones hipertónicas, por ejemplo, las soluciones hipertónicas cuya carga de electrolitos es mucho mayor, ¿sí? Entonces sí se crea un flujo al revés, es decir, el contenido hídrico de las células sale hacia el intersticio celular, o sea que genera una deshidratación. Toda solución hipertónica genera una deshidratación y las soluciones isotónicas obviamente sí hidratan, pero las soluciones hipotónicas hidratan mucho más. Tenemos como ejemplo de soluciones isotónicas el cloruro de sodio al 0.9% y el lactato de Ringer, que es también conocida como la solución de Harman, por ejemplo. Y las soluciones hipertónicas tenemos cloruro de sodio al 3% hasta el 5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes sustancias que estamos viendo en esta tabla pueden ser utilizadas para el procedimiento de hidrolipoplasia ultrasónica? Las soluciones hipotónicas y las soluciones isotónicas son las que vamos a utilizar. Las soluciones hipertónicas nunca se utilizan porque al contrario van a generar deshidratación en vez de hidratación del tejido. Ahora, ¿qué sustancia vamos a utilizar de estas tres? El cloruro de sodio al 0.45, o mejor dicho, el agua destilada, que representa a la solución hipotónica, cloruro de sodio al 0.9 y lactato de Ringer, que son sustancias isotónicas. Eso ya depende de la comodidad del paciente. Por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.9% es una sustancia que arde un poquito, por lo tanto, usualmente se tampona con la aplicación de un poquito de bicarbonato de sodio en ampollas.
para que así sea alcalinizada la sustancia y pueda ser inyectada en el paciente dándole una mayor comodidad con respecto a la sensación de dolor. El lactato de Ringer, por ejemplo, el lactato usualmente es alcalino, o sea que es una sustancia que es un poco mucho más cómoda para la infiltración del paciente. El agua destilada, la desventaja que tiene es que arde bastante, genera mucho dolor cuando se está infiltrando el líquido. La única ventaja que tiene es que es una sustancia ideal para generar edema a nivel del adipocito. Nosotros habíamos visto en la clase de ultrasonido, en el video tutorial de ondas ultrasónicas, que las ondas ultrasónicas tienen una velocidad de propagación. Esa velocidad de propagación depende de la densidad de los tejidos. Es decir, hay una relación directa entre velocidad de propagación de la onda ultrasónica y densidad de los tejidos. Lo que significa que a mayor densidad de los tejidos, mayor penetración de la onda ultrasónica o mayor es la velocidad de propagación de las ultrasónicos. Por eso comenzamos con hueso y una velocidad de propagación de 1500 metros por segundo. ¿Sí? Y de aquí hacia abajo comienzan los tejidos a disminuir en densidad y también comienza a disminuir la velocidad de propagación de la onda ultrasónica, concluyendo que el tejido graso, ya sea subcutáneo o la grasa visceral profunda, son las que menos velocidad de propagación tiene de la onda ultrasónica o genera de la onda ultrasónica. Lo que quiere decir entonces es que el tejido menos denso que tenemos en el cuerpo humano es el tejido adiposo. Pero vamos a analizar un poquito más arriba, tenemos el plasma sanguíneo que representa las partes líquidas corporales. El plasma tiene una velocidad de propagación de la onda mucho mayor que el tejido graso. Eso quiere decir entonces de que el plasma sanguíneo y los líquidos corporales tienen mayor densidad que el tejido adiposo. Por lo tanto, si nosotros decidimos hidratar en el procedimiento de hidrolipoplasia ultrasónica, hidratar con alguna solución fisiológica estéril al tejido adiposo, estamos añadiendo densidad al tejido adiposo y estamos, por lo tanto, facilitando que la onda ultrasónica penetre al tejido adiposo con mayor facilidad. Básicamente esto facilita el efecto cavitatorio de la onda ultrasónica sobre el tejido adiposo cuando se añade alguna solución fisiológica. Bueno, la preparación de la mezcla usualmente, en este caso, que lo que más se utiliza hoy día es cloruro de sodio al 0.9%, tiene una pequeña desventaja que arde un poquito, por lo tanto se aplica unos 5 ml de bicarbonato de sodio en ampollas. Hago énfasis en ampollas porque tal vez a muchos que les gusta la cocina están familiarizados con el bicarbonato de sodio de cocina y pueden cometer el error garrafal de diluir esta sustancia en suero. Hay unas ampollas de 10 ml de bicarbonato de sodio que usualmente venden en las farmacias. Entonces, esta bolsa corresponde a 500 centímetros cúbicos. La relación es, para una bolsa de 500 centímetros cúbicos, 5 ml de bicarbonato de sodio en ampollas, no más. No hay que abusar de esta sustancia porque esta sustancia usualmente es de uso de urgencia, en el cual se utiliza bicarbonato de sodio. Para una bolsa de 500 ml de cloruro de sodio vamos a inyectar entonces 5 ml de bicarbonato de sodio y 5 centímetros cúbicos de lidocaína al 2% sin epinefrina, es decir, de la tapita verde o la tapita azul. ¿Ok? No se utiliza productos de mesoterapia en la hidrolipoplasia clásica de Ceccarelli. Esos fueron inventos posteriores que surgieron especialmente de las personas que comercializan productos de mesoterapia, pero en los tratados de medicina estética el énfasis es hacer hidrolipoplasia ultrasónica, ya sea con la solución de Klein o con la solución de Ceccarelli, que es la que estamos mostrando aquí en este momento.
¿Por qué no se utilizan productos de mesoterapia? Por muchas razones. Primero, si estamos hablando de una solución isotónica que tiene una carga de electrolitos del 0.9%, esta carga de electrolitos puede verse alterada si añadimos productos de mesoterapia. Porque los productos de mesoterapia tienen unos preservantes que son a base de cloruro de sodio. Entonces, al añadir más cloruro de sodio, estamos haciendo que esta sustancia deje de ser isotónica y podría llegar a convertirse en una sustancia ligeramente hipertónica. Es decir, que entre más producto de mesoterapia se añada a la bolsa de suero, estamos restando esa capacidad de hidratación del tejido adiposo, y lo cual no conviene. También tenemos claro aquí de que la hidrolipoclasia ultrasónica, el mecanismo de acción de la hidrolipoclasia ultrasónica es completamente mecánico, no es químico, y si no es químico no requiere de lipolíticos ni de emulsionantes del tejido adiposo. Básicamente es un procedimiento cuyo mecanismo de acción está basado en lo que denominamos efecto mecánico de la onda ultrasónica. Como es un efecto mecánico, lo único que tú requieres son dos cosas: una solución fisiológica hidratante y un excelente ultrasonido. No un ultrasonido facial, no un ultrasonido portátil, sino un ultrasonido profesional que tenga muy buena calidad de onda. Eso es lo que estamos necesitando. En cuanto al protocolo, usualmente lo que se hace es dibujar dos cuadrantes de 10 por 10, 10 de ancho y 10 de altura, o 15 por 15, dependiendo del tamaño de la adiposidad del abdomen del paciente. Dos cuadrantes, como vemos aquí en la figura, dos cuadrantes representan una sola sesión. Una sola sesión puede ser este cuadrante de la región abdominal, izquierda y derecha, o puede ser estas bordes laterales o costados laterales de la cintura, pueden considerarse también otra sesión. En cada cuadrante se infiltra entre 50 y 250 centímetros cúbicos. Vamos a suponer que en un cuadrante se vayan 250 centímetros cúbicos, en el otro cuadrante se vayan otros 250, eso es un total de 500. Usualmente se manejan valores de 500 centímetros cúbicos para hidratar al paciente, hasta 500. Entonces, la pregunta que siempre te hacen es: ¿cuánto entre 50 y 250? ¿Cómo determino yo que este paciente requiere 50, 100, 150 o 200 o 250 por cuadrante? Uno a simple vista, uno no puede determinar eso. Nos damos cuenta cuando ya hemos comenzado a infiltrar al paciente. Hay pacientes que, pues obviamente hay una relación directa entre la cantidad de suero que se requiere para hidratar bien y la adiposidad del paciente. Hay pacientes que con 50, 100, 150 tienen. A otros hay que meterles mucho más cantidad de líquido. Cuando ya se genera el edema, ya el edema ha llegado a su formación perfecta, en la superficie de la piel se ve como el signo de piel de naranja. Eso es característico, parece como si tuviese celulitis en la superficie. Ese es un buen indicador de que ya está bien de suero fisiológico. Otro indicador es que cada vez cuesta más trabajo poner el suero y al paciente le es cada vez mucho más incómodo. Por la punción comienza a devolverse cierta cantidad de suero con agua-sangre, y este también es otro indicador de que está bien de suero fisiológico. No hay infiltrar más de 500 centímetros cúbicos en total. Se utiliza entonces un ultrasonido de 3 megas, 15 minutos por cuadrante, full potencia, 15 minutos por cuadrante, full potencias. Alguna literatura dice que el ultrasonido para hidrolipoclasia ultrasónica debe utilizarse de modo pulsado. Otra literatura más antigua dice que debe ser en modo continuo. Nos tocaría que mirar cuál es la diferencia entre estos dos. El número total de sesiones que se debe realizar son 10 sesiones en total. Vamos a explicar por qué se tiene que realizar 10 sesiones en total y no más de 10 sesiones.
Tenemos un ultrasonido, por ejemplo, de carácter profesional. Los libros de fisiatría dicen que los ultrasonidos producen hemólisis, es decir, rompen hemoglobina. Hemo significa sangre o hemoglobina y lisis significa romper. Entonces, los ultrasonidos producen hemólisis desde la primera sesión, es decir, rompimiento de hemoglobina. Los textos de fisiatría sugieren no superar los 300 minutos de ultrasonido. Por encima de 300 minutos de ultrasonido existe riesgo de anemia hemolítica. Por lo tanto, el número total de sesiones son 10 en total. Porque usted en cada sesión realiza 30 minutos de ultrasonido. Recuerde que 2 cuadrantes son una sesión y en cada cuadrante usted realiza 15 minutos de ultrasonido. Entonces 15 por 2 te da igual a 30 minutos por sesión. Multiplicado por 10 sesiones te da 300 minutos. Usted puede realizar una sesión por semana o 2 sesiones por semana. Usted en una hoja de epicrisis usualmente escribe fecha, hoy, día tal, se atiende al paciente fulano de tal, se le realiza una sesión de hidrolipoclasia ultrasónica en el cuadrante tal, con una intensidad, se maneja ultrasonido de 3 megas, 15 minutos por cuadrantes para un total de 30 minutos, etcétera. Y usted va sumando los minutos de ultrasonido que este paciente ha recibido durante cada una de sus sesiones. Cuando llega a un total de 300 minutos, ahí da de alta al paciente. No puede realizar más ultrasonido y debes esperar de 1 a 2 meses para volverle a atender. 2 meses si al paciente no se le da ningún suplemento dietario y 1 mes si se le despacha para la casa con un suplemento dietario, usualmente ácido fólico o cianocobalamina. La cianocobalamina es complejo B12 que estimula la formación de hemoglobina a partir de la médula ósea. Entonces se le puede dar de alta al paciente con ácido fólico y cianocobalamina, es decir, complejo B12. Y en 30 días volver a iniciar el protocolo. Bueno, entonces tenemos, en cuanto a las mezclas, tenemos mezclas de bajo y alto volumen. Recordemos que estamos manejando una bolsa de cloruro de sodio a 0.9% de 500 ml. Ahora, la cantidad de suero fisiológico que voy a inyectar al paciente determina si el tratamiento que voy a hacer es de bajo o de alto volumen. De bajo volumen quiere decir que por cuadrante se puede inyectar de 50 a 80 centímetros cúbicos por cuadrante. De alto volumen, 250 ml por cuadrante, para un total de 500. O sea que si yo en una sesión inyecto 500 centímetros cúbicos diluidos o distribuidos en 2 cuadrantes, ya estoy hablando de un procedimiento de alto volumen. Ahora, ¿para qué necesito saber esto? Porque hay estudios, les voy a mostrar un estudio realizado por un par de médicos investigadores de la Universidad del Rosario acerca de la hidrolipoclasia ultrasónica, con el que un estudio que tenía un objetivo, mirar si el bajo o alto volumen tenía algún efecto positivo o negativo en los resultados que se esperan de la hidrolipoclasia. Es decir, que si es mejor hacer una mezcla de bajo volumen o de alto volumen para obtener mejores resultados. Entonces tenemos un estudio de la Universidad de Rosario, de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, denominado o titulado Hidrolipoclasia abdominal, variaciones técnicas y resultados antropométricos en 3 centros de medicina estética en Bogotá. Los autores de este estudio, el doctor Juan Carlos Erazo Rodríguez y Ángela María Mota Velasco. Vamos a mirar entonces cuáles fueron los resultados de este estudio. El mezclar productos de mesoterapia con el suero no mejora los resultados. Ellos aplicaron 4 protocolos, 2 de bajo volumen con mesoterapia, 1 de bajo volumen con mesoterapia y 1 de bajo volumen sin mesoterapia.
otro de alto volumen con mesoterapia y otro de alto volumen sin mesoterapia. O sea que habían dos protocolos de bajo volumen, uno con mesoterapia y otro sin mesoterapia, y dos de alto volumen con y sin mesoterapia. Entonces aquí la mesoterapia no añadió ni quitó los resultados. Básicamente los resultados fueron los mismos con mesoterapia o sin mesoterapia, lo que indica de que el mezclar productos de mesoterapia no mejoran los resultados, tampoco los empeora, sencillamente da lo mismo mezclar o no mezclar. Los preservantes de los productos usados en mesoterapia son a base de cloruro de sodio, lo cual altera la osmolaridad de la solución hidratante, por lo tanto tampoco conviene aplicarlos. Los resultados son significativos hasta la sesión, bueno, aquí es sesión, me disculpan, hubo un error ahí de digitación. Los resultados son significativos hasta las primeras 4 sesiones. A partir de la 4ª sesión, no tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados en la primera sesión eran buenos, pero mejoraron mucho más en la 2ª sesión, siguieron mejorando en la 3ª y hasta la 4ª sesión. Y a partir de la 4ª sesión en adelante hubo como una especie de estancamiento, podríamos decirlo así de manera popular. Lo que quiere decir es que la hidrolipoclasia consigue excelentes resultados hasta las primeras 4 sesiones y de ahí en adelante los resultados obviamente se siguen viendo, pero ya no son tan significativos los cambios. O sea, los cambios drásticos se dan en las primeras 4 sesiones y de ahí en adelante sí se ven cambios, pero no son tan drásticos como los primeros 4. El procedimiento es muy seguro, solo produce demorados, ligeros equimosis como efecto indeseado. Por lo tanto, estos pacientes no pueden broncearse, no pueden exponerse mucho al sol porque tienen un riesgo de generar hiperpigmentación o manchas. Los mejores resultados se obtuvieron con la técnica de bajo volumen. Escuchen muy bien, los mejores resultados se obtuvieron con la técnica de bajo volumen, con y sin lipolíticos. Es decir, más importante que inyectar productos de mesoterapia, ¿sí? Es básicamente inyectar baja cantidad de volumen, con o sin lipolíticos, comparada con la técnica de alto volumen con lipolíticos. Entonces lo que estamos diciendo aquí, mire que se obtuvieron excelentes resultados. Los mejores resultados fueron con las 2 técnicas de bajo volumen, con o sin lipolíticos. Ya habíamos visto en el primer punto que el añadir lipolíticos a la bolsa de suero no mejora los resultados, pero acá hubo una mejoría, pero por causa del bajo volumen. Entonces es interesante estas conclusiones y pienso que sirven mucho para tenerlo en cuenta en la elaboración de protocolos de hidrolipoclasia ultrasónica. La hidrolipoclasia ultrasónica usted la puede llevar a cabo en brazos, en la parte posterior de los brazos, en el abdomen, en la espalda baja, en la espalda alta, en los costados también, en las piernas puede llevar a cabo hidrolipoclasia ultrasónica. Sobre todo en el borde, en el tercio medio y tercio inferior de la parte medial de los músculos. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que en la parte proximal de la entrepierna es un área muy sensible también y muy vascularizada. No es conveniente hacerlo en esa área, pero de la parte interna del muslo, la parte media hacia abajo, hacia la rodilla, se puede utilizar también mesoterapia. La mesoterapia no se puede hacer en la papada, no se puede hacer en la papada porque en la papada solamente se podría hacer carboxiterapia. ¿Por qué en la papada no? Porque en la papada y en la parte anterior del cuello usualmente no se recomienda realizar procedimientos que implique la emisión de onda, ya sea una onda ultrasónica o una radiofrecuencia. O sea que no se puede poner radiofrecuencia en papada, pueden generar alteraciones de la tiroides y lo mismo la onda ultrasónica. Hay casos clínicos en los cuales al paciente le han hecho sesiones de ultrasonido y radiofrecuencia en papada y ha experimentado una resequedad de la piel, signo característico de alteraciones tiroideas, por ejemplo. Son alteraciones que son pasajeras, obviamente, pero a largo plazo puede generar complicaciones ya
establecidas en la persona en cuanto a alteraciones de la función normal de la tiroides. Así que en papada no se puede realizar este tipo de procedimientos.